no que los pobres salgan hacia la clase media, no, crezcan, no. Lo que le importa es que haya más pobres que coman de su mano, y que coman de su mano para depender de él políticamente, electoralmente, hacerse del poder tipo Venezuela y tipo todos estos países que apuestan por esa pobreza y mediocridad, pero dependiente de un Estado todoprotector. Y yo soy de los que piensan, como Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, que debemos aspirar a un Estado en el que verdaderamente podamos profesar tanta libertad como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y no al revés. Y aquí estamos nosotros cediendo el terreno, y también me refiero a los partidos políticos de oposición que por mezquindad, por ceguera, por miopía, por egoísmo, no están haciendo las cosas como las tienen que hacer para evitar el crecimiento y la expansión de este cáncer que se llama Morena. Y lo digo con toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque son una punta de inútiles, incompetentes, indolentes, ignorantes y llenos de prejuicios. Claro. ¿Sí? Y lo que más coraje me da es que quienes hemos estado, ¿sí? Y les agradezco por eso mucho la invitación, porque yo sí salgo a defender lo que hice como servidor público durante más de 30 años. Y lo que no soporto es que muchos culeros que estuvieron en el sexenio pasado, que los están hoy golpeando misericordiamente, no salgan a defender su propia imagen, su propia respetabilidad, su propio nombre, el de sus familias, que no sepan defender sus políticas públicas, los encargados de las reformas estructurales, y que no seamos capaces de decir, lo peor que tú dices que fuimos el PRIAN, somos 1000 veces mejores que ustedes los de Morena. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando me pregunta la gente, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Dónde nos formamos? La verdad es que da mucho coraje, porque yo he platicado las últimas semanas cada vez con más colectivos como ustedes, y los felicito por el esfuerzo, pero no basta este esfuerzo. Lo que hay que hacer es ponerse activos, es participar activamente, no ser espectadores, sino actores, y salir a votar masivamente en el 21 y contagiar a otros de hacerlo, y escoger a los mejores y a las mejores, y forzar a los partidos políticos para que se pongan de acuerdo y formen alianzas y coaliciones, porque eso se llama democracia. Y no tiene que ser algo vergonzante, pero también con una alternativa. ¿Cómo sí se puede sacar este país adelante? Y la receta no es mágica. La receta está clara, se llama competitividad, productividad, empleo, trabajo decente. O sea, se trata de derechos humanos, igualdad de género. Son cosas elementales del desarrollo sostenible. Pero francamente, sí es desesperante que van avanzando los meses. Sí. La economía es una cosa terrible, la delincuencia como nunca en nuestra historia, ¿sí? La pandemia completamente fuera de control, y este tipo sale triunfalista en su informe de ayer. Los medios recogen ese triunfalismo y son pocas las voces críticas que estamos contrastando con ese discurso triunfalista. Así que yo los felicito, pero también les pido una cosa, ¿sí? No basta con hacer un colectivo de estarse viendo cada semana aquí en la pantalla y quejándose y lamentando y lamiendo las heridas. Hay que ser participativos y activos, hay que ser valientes y que se nos quite el chingado miedo, porque si no, esto no lo vamos a sacar adelante. El acierto es aprovechar las redes sociales para hacerse presentes, es levantar la voz, es manifestarse. Al presidente le caga la libertad de expresión, sí. Le caga la manifestación de las ideas, le caga la oposición, los contrapesos, ¿sí? Y perdónenme por mi francés, pero lo que hay que hacer es ir mucho más. Lo que hay que hacer es organizarlos para el 21. Y organizarlos para el 21 significa, ¿sí?, ver cómo le vamos a hacer para votar por los mejores candidatos, las mejores candidatas que haya para los distintos cargos de elección popular. Son casi 21,000 puestos de elección popular el próximo año, la elección más grande de la historia de México.
pero me detengo un poco en los 500 diputados federales y las 15 tenemos que escoger a lo mejor que tenemos como sociedad. Y aquí también es un llamado a los partidos políticos y que le exijamos a los partidos políticos, si no tienes un gallo, ¿sí? O una galla, para no decirle gallina porque suena feo, ¿sí? O una galla, cabrón, ¿eh? Para contender, búscalo en la sociedad civil, cabrón, búscalo ahí, en las universidades, búscalo en el empresariado, aunque no tenga tu militancia, pero que comulgue con tus valores, ¿sí? Y entonces apoyemos a ese candidato o candidata. Pero no sean mezquinos, o sea, no piensen que siempre son los espacios para ustedes. Y digo ustedes porque yo ahorita no pertenezco a ningún partido político, pero sí me choca que sea la historia de toda la vida, ¿sí? De cerrar espacios, de hacer tribus y de guardar esas plurinominales para los cuates, ¿no? Para los de siempre, para la nomenclatura, ¿no? Y la candidatura, porque ya le toca a Elenita. Pues si que fuera dominó, como que ya le toca, cabrón, ¿no? Le debe de tocar a quien pueda ganar. Y hoy por eso odio lo que está pasando en Chihuahua, que el propio gobernador Corral está rompiendo la madre a Maru Campos, a la alcaldesa de Chihuahua, que es la mejor posicionada, que podría ganar la gubernatura, ¿sí? Y que sin embargo le está denunciando ante la fiscalía por corrupción. ¿Cómo es posible, hombre? ¿En qué cabeza cabe? Entonces, sí, verdaderamente es desesperante que vayamos a perder por default, por no presentarnos a la cancha. Y creo que hacia allá estamos yendo. O sea, entonces a ustedes, ¿qué les digo? ¿Su acierto? Sí, reunirse, asociarse, reflexionar, pero no basta con eso. Tienen que volverse actores muy participativos y generar el próximo año un movimiento que verdaderamente vaya a las urnas, ¿sí? Y que vaya a las urnas a votar con libertad, con firmeza, con conciencia y con congruencia. Porque de otra manera, les digo, no hay 24 sin 21. Y yo sé que es un lugar común decirlo. Sí, no. Pero nos ganan el 21 nuevamente y sí les aseguro que se van a quedar, así como en la Ciudad de México, 25 o 30 años en el poder estos cuates, ¿eh? Sí. Y lo vamos a lamentar, y lo vamos a lamentar. No, a ver, y no es una cuestión ideológica, porque ellos ni ideología tienen. O sea, puta, oyes a López Obrador en las mañaneras, cabrón, y habla de los conservadores y el más conservador de todos es él, ¿no? No, eso no es un tema. Es que son una punta de incompetentes, ignorantes, mediocres, acomplejados, llenos de prejuicios, ¿sí? Que van en retroceso en cuanto a energías limpias, renovables, verdes, van en retroceso en cuanto a competitividad, van en retroceso en cuanto a empleo formal, ¿sí? Entonces, lo que construimos con tantos esfuerzos en 30 años, poquito a poco, pero que sí generamos contrapesos, división de poderes, autonomías, medios de comunicación libres, democracia, todo lo que hicimos le están dando al traste. Y de nosotros depende que continúen o que volvamos a un equilibrio donde nadie tenga mayoría absoluta, ¿eh? No estoy diciendo que la tenga el PAN o la tenga el PRI, no, nadie. Para eso deben de existir los contrapesos, que hoy ya no existen. El que hay en el Senado está muy firme, muy sólido y no permitiría nada de eso. O sea, yo sí tengo la confianza. Y además, la ventaja es que ese bloque opositor se queda a la siguiente legislatura. Los senadores duran 6 años, los diputados 3 años. Entonces, aunque ahora tengan mayoría en la Cámara de Diputados, se van. Y aunque la vuelvan a tener, en el Senado sigue siendo imposible alcanzar las 2/3 partes. Entonces, yo creo que todo ese tipo de amenazas estúpidas del artículo 27 y de que no se puede, yo creo que nada de eso puede transitar. ¿Qué sí puede transitar?
lo del outsourcing, pues sí, porque nada más es cambios a la ley federal del trabajo, a la ley del IMSS, a la ley del SAT, ¿me entiendes? O sea, del impuesto al valor agregado, o sea, pero tengo la impresión de que lo van a matizar, sobre todo porque ya también levantaron la voz los gringos y dijeron, cuidado, aquí estás violando el TEMEC, aquí estás violando, tengo la impresión de que van a matizar en cuanto a outsourcing se refiere. Pero en cuanto a las demás locuras, pienso que son iniciativas, pues que no van a proceder, ¿no? Ahora, la del Banco de México tampoco se requiere un cambio constitucional. Esa sí puede pasar, ¿eh? Y esa sí es bien peligrosa que metan al Banco de México, porque eso es una falta de respeto a su autonomía y es arriesgar al Banco Central a recibir dinero que puede ser dinero sucio. O sea, el problema de este gobierno es que sus decisiones o sus propuestas están más animadas desde la ignorancia y desde los prejuicios que desde el conocimiento y el saber, ¿no? Y el sentido de responsabilidad. Entonces, sí me preocupa mucho que precisamente por tener esta mayoría en ambas cámaras puedan, bueno, sobre todo lo que más grave resulta es que la Cámara de Diputados por sí sola es la que aprueba el presupuesto de Dios de la Federación, Luis. Y ya vimos cómo desaparecieron también 109 fideicomisos. Qué bueno que los gobiernos locales están presentando en esta alianza federalista, están presentando controversias constitucionales contra dicha decisión, ¿sí? Igual que controversias constitucionales contra la política energética de Rocío Nale, totalmente discrecional, totalmente arbitraria, totalmente contraria a lo que dicen las leyes. Entonces, sí es preocupante porque sobre pretexto de sentar las bases, como dijo el presidente ayer, que se sentaron las bases de la cuarta transformación, carajo, o sea, porque verdaderamente todo está de cabeza, ¿no? Pero en su imaginario, ¿no? Y hoy mismo que le preguntan sobre, oiga, y el uso de cubrebocas, oiga, ¿no cree que daría un buen ejemplo? Ya veo lo que dijo la OMS. Si no, a mí me dijo López-Gatell que con la sana distancia basta y sobra. O sea, sí está muy cabrón que tengamos a un primer mandatario que dé ese ejemplo y que luego le pida a la gente un sentido de responsabilidad cuando él es el primero en poner el mal ejemplo. Entonces, sí, o sea, sí es muy preocupante, porque mira, cuando estábamos el PRI o el PAN, y por eso le digo a los del PRI y al PAN, con quien me llevo muy bien, con ambos, ¿no? Digo, carajo, si ya nos ganaron, ya nos rompieron el hocico, ¿no? Ya nos expulsaron, ya nos desplazaron. Ahora hay que demostrar que somos mejores que ellos. O sea, el tema es perderle miedo al debate, perder miedo a la confrontación, perder miedo a decir, con nosotros las cosas por lo menos eran predecibles, tenías reglas de mediano y largo plazo que no se cambiaban, árbitros, ¿no? Árbitros que eran conocidos y que sabías cómo te iban a responder y la chingada. Ahorita estás en tierra de nadie. Y 8 de cada 10 compras de gobierno, contratos de gobierno son por adjudicación directa. Y eso es absolutamente corrupción, ¿sí? Y lo único que está haciendo con todo esto es acumular poder y más poder. Poder y más poder. Entonces, sí es incertidumbre. Ve la salida de capitales, la caída en la inversión extranjera directa. ¿Sí? Y la nacional también. Luego, el aumento de remesas que lo presume el presidente como una gracia del gobierno, pues es cabrón, no te das cuenta que lo que está haciendo la gente, nuestros paisanos, es ayudándole a sobrevivir a sus familiares en México. ¿No te das cuenta que la salida de las afores, los retiros históricos que está habiendo, eso es para sobrevivir? ¿No te estás dando cuenta que la falta ya de acceso al crédito es porque ya no quieren endeudarse? Ahí viene ya la cartera vencida en los bancos. Ahí viene un nuevo Fobaproa. Es decir, la pobreza laboral está creciendo bestialmente porque la gente está ganando menos. ¿Sí ves un Fobaproa cerca? Sí. Sí. ¿O va a decir que no porque fue su bandera muchos años y va a seguir diciendo que quiebren todos? Y a ver cómo resuelve entonces el que a los ahorradores, los que depositaron su dinero, se lo devuelvan. Sí, estoy de acuerdo. Pero sí ves en su soberbia la posibilidad de hacerlo, ya para cerrar, porque hay varias preguntas más, pero... Sí, claro.
Porque ya lo viste, también con las MIPYMES no quiso apoyar a nadie, a nadie, a nadie. ¿Sí? En cambio, en otros países como Alemania, 32% del Producto Interno Bruto, el equivalente, fue para apoyar a las MIPYMES y para apoyar a los que se quedaron sin trabajo. A este le vale madres. Creo que va a ser un cambio muy distinto en la dinámica con la relación respecto a Estados Unidos. Sí pienso que los conservadores nos van a exigir mucho más. A ellos no les gusta el TEMEC, ellos son más quieren proteger mucho más su planta productiva, van a ser mucho más defensores del tema de derechos humanos, van a ser más exigentes en el tema de migración, van a ser mucho más exigentes en el tema de delincuencia organizada y de narcotráfico, ¿sí? Y van a ser muy exigentes en cuanto al cumplimiento del TEMEC en materia, sobre todo, laboral. ¿Mm? Porque aquí estos animales aprobaron un anexo 23A del TEMEC que ni siquiera leyeron y todavía le dan una condecoración a Jesús Seade como si fuera verdaderamente un héroe nacional, cuando no se dan cuenta lo que hicieron con ese anexo, ¿sí? Pero también en el tema ambiental nos van a traer jodidos, porque ya lo anunció Biden, lo primero que van a hacer es regresar a los acuerdos de París y retomar las energías verdes y renovables y retomar la Agenda 2030, ¿no? Entonces, eso significa abandonar las fuentes, los combustibles fósiles, el carbón, el combustóleo, etcétera, que es de lo que está echando mano este gobierno. Y ya lo viste ayer, dice el presidente, el próximo, en el 23, vamos a dejar de importar gasolinas. De veras, qué enorme estupidez está diciendo. Pero es que otra vez, dijo que ayer íbamos a convertirnos en Dinamarca en cuanto a servicios de salud. Dijo que ayer íbamos a estar ya con las bases sentadas de un mejor sistema también de seguridad pública. Entonces, que no nos extraña lo que está diciendo. En el 23 vamos a tener refinerías propias y vamos a dejar de importar la gasolina. No sabe lo que dice, no conoce siquiera las calidades o características del petróleo crudo que tenemos nosotros en México y que no sirve para poder hacer la refinación de gasolinas, ¿sí? Y que nos saldría muchísimo más caro y serían de menor calidad que seguirlo importando de Estados Unidos, ¿sí? Pero nuevamente, estás hablando de un hombre profundamente ignorante y que además está rodeado de un chingao ingeniero agrónomo, con todo el respeto a los ingenieros agrónomos, pero no para estar dirigiendo la empresa petrolera más grande de Latinoamérica, y de un tipo como Bartlett, que ya debería estar en su casa, carajo, ¿no? Leyendo novelas de amor, en lugar de estar dirigiendo la CFE, regalándole el negocio a quien en otro sexenio hubiera sido un verdadero escándalo, que el rey del carbón, el senador que se apellida, ¿cómo? Guadiana, ¿sí? Sea el presidente de la Comisión de Energía. O sea, es increíble. En cualquier otro sexenio esto sería un escándalo incendiario. ¿Aquí qué pasa? No pasa nada. Y eso otra vez, falta la voz fuerte de la oposición, ¿no? Falta la voz fuerte de la oposición y del empresariado. Pero el empresariado tiene miedo porque tiene concesiones, porque son entes regulados, porque saben que les puede caer el fisco, porque se los puede cargar el payaso. Entonces, ahí los ves sacándose la foto cada lunes, presentando nuevos proyectos de inversión que son los pinches mismos proyectos reciclados, ¿sí? Y diciendo, hombre, qué maravilla. ¿Qué maravilla qué? ¿Qué maravilla qué? ¿Qué le están dando? Nada. Pero tiene que poner buena cara porque si no les jalan las orejas. Entonces, sí me da mucho coraje que por un lado tengamos esta arbitrariedad y esta incompetencia y por otro lado esta timidez, esta cobardía y esta falta de reflejos, ¿no? Entonces, también que luego no nos quejemos de lo que nos pasa, hombre, ¿sí? Falta de carácter. A ver, ¿cuándo has visto que salga Marco Cortés o Alito Moreno a una chingada contramañanera? A las 8 de la mañana a decir, a ver, hoy el presidente dijo estas 10 mentiras. Y ahí les van. Y por lo menos lo pones contra las cuerdas. Son incapaces, hombre. Y eso sí me da mucho coraje, porque tenemos hoy los medios para expresarlos con absoluta libertad, como es este. De veras, parece mentira
Twitter se ha convertido en el espacio para manifestarse, pero ¿cuántos millones de mexicanos realmente tienen acceso a Twitter y se ocupan de Twitter? Entonces, estamos hablándonos entre nosotros mismos. Por eso el otro se caga de la risa, por eso el otro dice, hombre, tengo el 71%. Claro que no es un 71%, pero sabe que mientras más gente dependa de él y de sus programas sociales, más votos va a tener. Y ya vio las encuestas y le impidió a México Libre ser partido político, porque si alguna duda tienen ustedes de que no hay división de poderes, vean al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, tienes a un Poder Legislativo completamente sometido y a una Suprema Corte de Justicia que aprobó su mafufada de consulta para juzgar a los expresidentes, y ya sentó el presidente de la Fiscalía, a Videgaray lo quieren juzgar por traición a la patria. Ergo, ¿de qué creen que van a acusar a los expresidentes el próximo año? De traición a la patria, Y van a ver cómo se va a poner esto de caliente. Entonces, es bien, bien perverso, bien preocupante, y a mí la verdad es que sí me exaspera ver la pasividad y la negligencia, la tolerancia y la mediocridad de los verdaderos actores políticos que estando en posiciones de poder no lo hacen valer. Lo acabo de decir. O sea, a ver, Morena es López Obrador. O sea, fíjense nada más cómo es, una cosa es la popularidad de López Obrador y otra cosa es la aceptación o la aprobación de sus políticas públicas. En todas está reprobado, pero cuando le preguntan por él, la gente sigue confiando en él. Entonces, en la medida en que él siga encarnando la esencia, la naturaleza y la identidad, ¿sí?, de Morena, tendrán éxito. Y tendrán hubo candidatos de Morena que ganaron sin hacer campaña solamente por el efecto Andrés Manuel. Y va a volver a pasar lo mismo. Y pasará lo mismo. ¿Cómo te explicas que Laida Sansores vaya a ser la próxima gobernadora de Campeche? O sea, porque es de Morena. O Durazo de Sonora, ¿no? No, ahí sí creo que se va a conformar una buena alianza entre PRI, PAN, PRD y los demás, ¿sí? Y pienso que va a ganar el borrego Gándara, Ernesto Gándara, que era del PRI, renuncia al PRI, simpatiza con el PRI, dice, ya soy ciudadano y vamos haciendo una coalición. Ahí sí pienso que va a ganar Gándara, porque además Durazo es un perfecto inútil. O sea, los últimos 2 años son los años más violentos de la historia de México. Y esas son sus cartas credenciales para presentarse a competir por la gubernatura. O sea, yo si fuera candidato en Sonora o jefe de la campaña en Sonora, no me saldría de ahí. Es decir, ¿con qué cara te presentas a tu tierra pidiendo el voto, siendo el responsable de la brutal delincuencia que ha habido en los últimos 2 años en México, que son récords históricos? ¿Sí? Eres un incompetente, no sirves para nada. Nunca has hecho nada en la administración pública. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Antonio? Que falta mucho carácter para decir las cosas de frente y como son. Y no tienes que ser un tipo grosero, no tienes que ser un tipo ofensivo. No, simplemente decir las cosas con firmeza y con claridad y con todas sus letras y con datos duros en la mano. De eso se trata, ¿no? Ahora, la oposición, como te lo digo, yo creo que o sea, el PAN está igualito que en la época de Anaya, O sea, está Marco viendo cómo se reelige a la presidencia del PAN, están viendo cómo el coto de poder, pues logra posicionar a sus favoritos en las plurinominales, en las alcaldías, en los gobiernos locales y la chingada, ¿no? A ver cómo le hacen ahora con el tema de la equidad de género, porque van a necesitar la mitad de candidatos que sean mujeres en las 15 gubernaturas. Quiero ver cómo le hacen, sobre todo si estás madreando a Maru Campos en Chihuahua, a ver cómo le hacen, ¿no?
Entonces le están poniendo en la mesa Morena. O sea, finalmente el presidente ya se metió a la elección abiertamente, descaradamente. Debieran suspender desde el INE las mañaneras. A Calderón lo amonestaron por sacar una conferencia de prensa en medio del proceso electoral de 2009 y me consta. ¿Sí? Bueno, pero ahorita ¿quién va a sancionar al presidente, no? ¿Eh? ¿Quién va a sancionar al presidente ahorita? ¿Quién le va a sancionar las mañaneras? Bueno, ¿El INE, tendría que su ser marioneta? el INE tendría que prohibirlas ya. Punto, porque hay elecciones federales por su naturaleza en todo el país. Habría que iniciarle algún procedimiento en el Tribunal Electoral. No, ay, por favor. No seamos, es que de veras, no seamos ingenuos, hombre. Nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. ¿Sí? Y ya hoy veo a un presidente muy cómodo, muy confiado, que a pesar de los peores resultados de la historia reciente de México, tiene ese nivel de popularidad. Se está pitorreando de nosotros. Y ya vio que la oposición, y dice, pues estos son moralmente derrotados, y los de Frena, que en mi opinión también se equivocan, ¿sí? Porque podrán tener una gran movilización, pero no pueden pedir la renuncia del presidente, carajo. O sea, es absurdo, es antidemocrático, es una tontería, es inconstitucional. O sea, entonces los movimientos que son visibles hasta el favor le hacen al presidente, hombre, ¿no? Entonces, Muy agradecido, maestro. Sí tenemos mucho, mucho, mucho que hacer por delante. Ya con la alcaldesa de Escobedo al frente de Morena y su coalición, ya puedes darlo por ver. Y ahí es otra vez la mezquindad del PAN de no haberse querido sumar con el PRI para tener una candidatura común. Luis Donaldo Colosio va por la alcaldía de Monterrey y pelas, o sea, va a ganar Morena en Nuevo León. A ver, partamos de la base de que el INE es una institución muy sólida, de que los órganos electorales estatales pues no son tan sólidos, pero algo jalan, ¿no? Uh-huh. Y que en caso de controversia, pues el INE, por eso ya no se llama IFE, por eso es INE, porque ya no solamente ve las elecciones federales, sino ve las de todo el país en caso de la necesidad de atracción, ¿sí? Sí. Entonces, si hay alguna irregularidad grave, pues la va a traer el INE. Yo creo que eso nos debe dar confianza, ¿sí? Eso nos debe dar confianza. Ahora bien, ya vimos cómo funcionan cuando tienen una consigna. Por ejemplo, contra México Libre, tanto el INE como el tribunal dijeron no bala y no va y punto. Ajá. Entonces, en caso de una controversia grave que llegue hasta el tribunal electoral, pues yo no tengo ninguna confianza en que esto vaya a salir bien. Yo pienso que más bien lo que ocurrirá es que le darán la razón a los intereses de Morena, y eso es muy preocupante porque sí es un retroceso en materia electoral. Por eso los triunfos de la oposición tienen que ser suficientemente holgados para evitar todas suspicacias, porque ya viste que el propio López Obrador en el 2006 dijo que había habido fraude, nunca demostró nada y sin embargo sigue con la cantaleta de que le robaron la elección. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no hay una seguridad de que vayan a reconocer absolutamente nada. No. A la Trump, así como estás viendo a Trump, como viste a este tipo en el 2006, va a ser la misma cantaleta. Si ganan, lo van a celebrar. Si pierden, van a decir que hubo fraude, intromisión de los gobernadores y la chingada. O sea, puede estar absolutamente seguro. Bueno, y obviamente presión sobre el Tribunal Electoral. Un triste panorama, ¿no, Javier? Muy triste, muy preocupante, muy preocupante. Estoy diciendo, están pulverizando, están diluyendo la división de poderes, hombre. Esto es muy grave, porque la economía, como quiera, eventualmente con algunos años nos vamos a reponer, ¿sí? Y de la pandemia eventualmente vamos a salir. Pero la demolición de instituciones y de la democracia, eso sí, puede ser un retroceso gravísimo que nos tome generaciones reconstruir.
yo les diría, Guillermo, Ale, yo les diría que tienen que pasar de la reflexión a la acción. Está muy bien este ejercicio, ¿no? Está muy bien este ejercicio, pero no se puede quedar meramente en un muro de lamentos, ¿no? No. Tienen que pasar a la acción. Y pasar a la acción significa salir a la calle, significa hablar con los partidos políticos, generar conciencia, hacerle ver a sus familiares y amigos la necesidad de participar en las elecciones del 2021, ¿sí? No dejar en manos de otros lo que puede ser tu propia acción y tu propia decisión. Hacer ver que sí hay de otra. Hacer ver que sí tenemos la obligación como mexicanos de dejarle un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿sí? Entonces, está muy bien la reflexión, sí. Está muy bien, pues hombre, que se reúnan y que platiquen y que se quejen, pues sí. Pero ya tienen que pasar a la participación activa. Esta tiene que ser una democracia muy participativa, ¿sí? Porque en la medida en que más participemos, menos margen le damos a la movilización de la estructura del gobierno, del partido en el poder, ¿sí? Entonces, simplemente lo que digo es, afine muy bien su puntería y su mensaje para el próximo año. Ya no basta con quejarse. Hay que decir, sí hay de otra, sí hay una alternativa, debe haber una alternancia, y defiendan, hagan un decálogo, ¿en qué chingados creen? Y que los partidos políticos lo recojan. ¿Creen en la propiedad privada? ¿Creen en la competencia? ¿Creen en la competitividad? ¿Creen en la dignidad humana? ¿Creen en los derechos fundamentales? ¿Creen en la familia? ¿Sí? ¿Creen en el Estado de Derecho? ¿Creen en la democracia? ¿En la división de poderes? ¿En los órganos autónomos? ¿En la libertad de expresión? Pues carajo, ahí les acabo de dar los 10 puntos. Y vámonos por ahí, hombre, pero sin miedo. Pero no ambigüedades y generalidades y la chingada. Váyanse directamente a las cosas concretas y van a ver cómo entonces empieza esto a levantar. Porque si no presentamos la alternativa, la gente va a decir, ¿y por qué me voy a voltear a verte a ti, cabrón? Claro. Simplemente tú eres de los conservadores, privilegiados, fifís, todos los que dice el presidente. No, cuate. No, tipo, o sea, yo sí pago impuestos, yo sí genero empleos, yo sí defiendo a la familia, yo defiendo la propiedad privada, yo sí creo en el Estado de Derecho. ¿Me explico? Sí, claramente. No se conformen con menos, carajo. No, tenemos que movernos. Vamos a trascender de las redes sociales.